along it races through the air. La crisis que tuvo Islandia en una semana es la crisis que a cámara lenta se está desarrollando en Europa en 2 años y medio. Si hemos de hablar de procesos de especial interés más particulares, hemos de hablar justamente del de Islandia. Estos señores lo que han hecho es procesar a los banqueros y meterlos en la cárcel. En Islandia llevaron al primer ministro a los juzgados, aquí tenían que llevar a los gobernadores del Banco de España a los juzgados. Dentro de lo que es Europa, pues a mí, por ejemplo, me parece que el proceso de Islandia es un proceso que hay que seguirlo muy, muy de cerca, porque yo creo que tiene elementos muy interesantes, es decir, que rebelarse contra los bancos, decir no pago la deuda, exigir referéndums de la ciudadanía y volverte a replantear un poco cómo vivir con los recursos que genera tu territorio, yo creo que es una línea muy interesante, ¿no? La fase actual en la que se encuentra el capitalismo es la ideología del poder financiero, el neoliberalismo. El Reino de España e Islandia comparten una historia similar de dominación que permite el desarrollo de esta ideología. En 1850, Islandia era una colonia semifeudal de Dinamarca. La corona danesa y la Iglesia luterana eran propietarias de la mitad de la tierra cultivable. La mecanización de la flota pesquera permitió la acumulación de divisas y la aparición de un poderoso sector comercial, dominado por unas pocas familias, llamado el pulpo. Este pequeño grupo controlaba todos los sectores de la economía. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, Islandia consigue su independencia. I would put the starting point at World War II. In Iceland, the World War II was called the Blessed War, whereas whole of Europe and was suffering in the war. Iceland was going up. And after the war, Iceland got more Marshall aid per capita than Germany. In 1949, we joined NATO, and the American Army sets up a base here. That is actually one of the few moments in Icelandic history where there have been mass riots. Durante las siguientes décadas, la economía crece, pero la oligarquía, llamada el pulpo, sigue controlando los centros neurálgicos de la economía y de la política. Los dirigentes del país se valen de Milton Friedman para dar cobertura a su proyecto. Milton Friedman fue profesor de la Escuela de Chicago, precursor del proyecto neoliberal a nivel mundial y fue asimismo asesor de los presidentes de Estados Unidos, Nixon y Reagan. To discuss Friedman's theories, policies and field questions tonight, we have 3 men who have been or are university teachers. So you would have essentially in my good society a very limited government. The rest would be left to the free individual activities of individuals joined together through the operation of a private and competitive market. When Milton Friedman was brought to the country, they also brought his son for lecturing. The son of Milton Friedman, his name is David Friedman. He came to give a lecture on the benefits of the medieval Icelandic system of justice, where you would not have a state representing and distributing justice, no state authority, but private individuals and groups who would punish each other for their offenses or crimes by claiming compensation payments.
when someone could not pay, he would be made temporarily or for a long time a slave. Tanto en España como en Islandia, las oligarquías locales impulsan la expansión del neoliberalismo. Queremos cambiar la sociedad y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo marque, porque nuestro partido es un partido del pueblo, para el pueblo y que nace del pueblo. No queremos tampoco que nuestro pueblo tenga que soportar el riesgo de la guerra o de la tensión entre las superpotencias. Entonces, que aquí en este país haya bases nucleares, se digan o no se digan, pues para nosotros es algo que va en contra de los intereses de nuestro pueblo. A partir de su ingreso en la OTAN y en la Unión Europea, pues se convierte de alguna manera en parte inalienable de lo que son los centros capitalistas en el mundo. El carismático Felipe González lidera un partido formado en el progresismo de los años 60. Tras la renuncia al marxismo, el partido combina ideas socialdemócratas con la confianza en el mercado como camino de prosperidad. En su día se intervino especialmente en el gobierno socialista de Felipe González, que empezó un proceso largo de privatizaciones de empresas que además eran muy rentables. Estoy pensando, por ejemplo, en Camsa, que pasó a manos de otras compañías de petróleo internacionales que ahora hacen beneficio, pero para ellos, no para los ciudadanos, y a partir de ahí España ya perdió completamente su personalidad cuando en 1986 se incorporó a lo que ahora llamamos Unión Europea, que en aquel tiempo llamábamos Comunidades Europeas. En el año 1985, a nivel estatal había un total de 130 empresas públicas y unas 850 indirectas, filiales y subfiliales. Con el gobierno de Felipe González empieza un proceso de privatizaciones que acaba en la época del presidente José María Aznar, llegándose a privatizar la mayoría de dichas empresas. Tanto Felipe González como José María Aznar terminan trabajando como consejeros en empresas que ellos mismos privatizaron. No han sido solo los expresidentes. En el IBEX están las 35 empresas más grandes del Reino de España. En sus consejos directivos encontramos a más de 50 exaltos cargos políticos, y eso que solo estamos hablando de 35 empresas. Otros dan el salto a empresas más pequeñas, multinacionales, fundaciones, etc. Que al momento hasta España no ha querido, no digo que no ha podido, no ha querido fijar su política económica y se ha lanzado en brazos del Banco Central Europeo o en brazos del comisario económico de la Unión Europea, cuando podría tener un margen de maniobra importante para actuar por su cuenta y no lo ha querido tomar. Y lo que está haciendo la Unión Europea no es ni más ni menos que puro neoliberalismo en todos los sentidos. Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar. A partir de los años 80, el Pulpo se apoya en el grupo Lokomotiv para impulsar el avance del neoliberalismo en Islandia. It was a group of men called the Imreðarhópur Lokomotiv, and they were very successful and very. They were the voice of neoliberalism in Iceland, and then I think almost all of the members of that group rose to great prominence in Icelandic society and had great power. After the Soviet Union fell and the wall came down, there was a great sort of renunciation of socialism. So I think much more than in other European countries. So the left in Iceland was very
yeah, I mean, they weren't really shut up. They kind of shut themselves up. So the States was just right there for the taking for the right-wing people and the neoliberal ideologues. Vamos a luchar para que gane el Partido Popular, para que nos gobierne José María Aznar y para ese triunfo que nos espera el día 6. Tiene razón Norma, soy castellano pero con una gracia andaluza que ya veréis vosotros. ¿Cuántos jóvenes españoles hay que no pueden acceder a una vivienda? ¿Por cuánto se ha multiplicado el precio de la vivienda en los últimos años? ¿Dónde están las viviendas de protección oficial o las viviendas de promoción pública? El problema mayor que ha tenido España es la alianza de la banca con el sector inmobiliario y la industria de construcción. Ese motor de la economía se basaba en la mera especulación. España va bien, España va bien, España va bien. En Islandia llevaron al primer ministro a los juzgados, aquí tenían que llevar a los gobernadores del Banco de España a los juzgados. Oye, ¿cómo es que ustedes no hicieron? Porque el Banco de España no es lo que en teoría es. No es una agencia de regulación de la banca, es un lobby vulgar y grosero de la banca. Se cumplen 5 años de la invasión de Irak. Desde entonces la situación del país ha ido de mal en peor, ya que el día a día los atentados y los muertos civiles. A pesar de todo ello, uno de los protagonistas de la foto de las Azores, José María Aznar, asegura que volvería a apoyar la invasión de Irak. En unas declaraciones en la radio pública británica, el expresidente ha señalado que la situación de Irak es muy positiva. The world is better without Taliban, and the world is better without Saddam Hussein. All the problems are disappearing in the world? No, simply it's better. The people can participate in an election, the people can speak free, there is freedom in the country, there is possibility to establish a democracy in the country, the security is better. It's not an idyllic situation, but this is a very good situation. I will act in the same form. My conviction, my conscience, my mind is clear. We take the right decision. In the process of neoliberalization, which was not just a political process in terms of what the government did, the privatization of the banks, etc., but also a linguistic process. It was a very successful campaign took place in changing the vocabulary that Icelanders had about society and about politics. And certain words were simply not heard for 20 years in Iceland. Many important words, actually. Neither exploitation nor socialism nor, a whole vocabulary was exterminated until the collapse. The victory of the sort of anti-statist ideology that the state was bad and that privatization was good, the victory of this idea was so very big here in Iceland. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, ha acrecentado la crisis internacional del sector financiero. The octopus used to base itself on 3 companies. This was the core of the Icelandic monopoly capitalism. And then it morphed into 3 capital groups around one bank, each of the banks. They tried to put a name on themselves as a very professional and sort of sleek financial men, these new people. So they could do that because they had gotten rid of the old families who had been at the steering wheel for so long. So they had this image of a very new sort of strong oligarchy. Yeah. And so, but finally, when everything came out in the open
it proved to be a completely corrupt construction. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. En el 2004 gana Zapatero, con un programa que se comprometía en políticas que podían significar una ruptura con el neoliberalismo, pero no la rompe. Comienza entonces esa etapa en la que Zapatero tiene un equipo económico muy liberal. Está Solbes, pero hay otros que son incluso David Taugas, son ultraliberales. Para resolver el problema del paro se aumenta la facilidad para despedir a los trabajadores, que el gasto público tiene que reducirse, que los impuestos tienen que bajarse. O sea, es el panorama del neoliberalismo. Entonces, ¿qué quiero que les diga a ustedes? Que lo peor de la crisis ha pasado. Y en cambio las políticas que está haciendo el Estado español son las típicas que la burguesía ha deseado, de regular el mercado laboral, reducir el estado de bienestar, reducir los derechos laborales. Buenas noches y buenas noches. En Afganistán no hay nada de petróleo ni de gas. Lo que había era un régimen talibán que había contribuido al terrorismo internacional con las Torres Gemelas del 11. Gott kvöld, góður Íslendingar og gleðilega hátíð. Í kvöld líður árið 2007 í aldanna skaut og aldrei það kemur tilbaka, eins og segir í sálmi séra Valdimars Brím. Guð blessi Ísland. Tras la caída de Lehman Brothers, el sistema financiero islandés quiebra. En un primer momento, el gobierno no rescata a los bancos. There was no other solution because if you were the base the banks were built on was too small. They had become 11 times bigger than the national product, yearly national product, and it was impossible to bail them out. The Icelandic government couldn't do it, but they wanted very much to, but they couldn't. El Fondo Monetario Internacional cae sobre Islandia. Se conceden préstamos millonarios para rescatar a la banca. Estos préstamos serán asumidos por la ciudadanía. La crisis se agudiza. Crisis no es un término económico, es un término político. No es posible rescatar a España, no hay intención, no se necesita y por tanto no va a ser rescatada. Y eso es bueno que lo tengamos todos claro y se lo transmitamos a la opinión pública y no creemos alarmas injustificadas. Los indicadores que se dicen de crisis es la manera como la clase dominante está intentando recuperar su poder. Que la economía esté con un desempleo tremendo, que la gente se mueva de hambre y tal, esto no es crisis. Es la manera como el sistema resuelve la falta de acumulación de capital. Señora Ramírez, bien hallada, muchas gracias por sus amabilísimas palabras. No va a haber ningún rescate de la banca española. Adelante. What happened in 2008, a lot of people understood they had let us down. They had really not been doing their job. The journalists during the revolt would
report on almost every demonstration that 8,000 people came together today and and protested because of the situation in society, and the demand was clear. The heads of the National Bank should step away, and there should be an election this fall. And that is a demand that the main organizer shouted at the end of every demonstration. But that does not at all reflect what 8,000 people are doing in a square and misbehaving and messing up their surroundings, and it does not reflect on the differences that these people had. You'd have a black flag, European Union flag, an anti-European Union flag, Icelandic flags everywhere, nationalists, later fascists. There were meetings every single night in Reykjavik, and you had to pick from 5 different ones that you wanted to go to. If you were to be active in this movement, that was a full-time job. Bónus was one of the first. It was the chain that lowered food price in Iceland, and it's emblematic for the economic blast. And I thought it was very appropriate to use this company to point out the obvious connection between politics and the political system and leading capitalists. Also, I just thought it would be extremely funny and humiliating for the parliament. There was a slightly hidden agenda as well, and I'm sad that that one didn't get through to a bigger extent. It was that it is so easy to cause change if you only do it materially, if you only do it physically. And one person can change the look of the parliament from majestic to pathetic in a few minutes with almost no effort, and in my case almost no legal consequences. And if one person can do that, then how much can a mass do? They did show that day that a mass can do a lot, and the most important effect of this action is very underrated, and that is the reaction of the people on the ground, who without without talking about it at all, reacted by the hundreds and came and quarreled with the pigs and got me out of the situation, and showed actual solidarity. That is the underrated effect of this action. It's never been made clear. It's never been admitted, but I believe it was definitely a political arrest. It was an absurd moment to be walking around outside the police station with a mask inside the crowd and hearing them shouting for my freedom, and I decided to go to the steps to tell them that I was out so they could stop. But it was surreal, and I mean I was touched, and I felt grateful, but at the same time I'm not used to spotlight like that, and I've always been slightly embarrassed about these things. I think actually this is maybe the first time I'm talking about this very openly.
Löngu fest sig í sessi sem eins konar uppgjör leiðtoga stjórnmálaflokkana á síðasta degi ársins brotasömu í þetta sinn. It's a tradition that they do this every New Year's Day, and they go through the year, what's been happening and so on, and the fact that they are being asked these questions and invited there for this dinner and all this, it gives credibility to them. It reaffirms their position as representatives of the people, and I think at this moment nobody could agree with that. Which is why there was a big protest outside, and when we saw that they had tried to protect the main doors and we couldn't get into the house and so on, we climbed over the fences and broke through the back door and almost made it all the way into the broadcast. The most important thing is that the broadcast was cut. There's a very clear message. We can't be asked to listen to you anymore. You are not representative for what is going on here. Ég vil aðeins greina ykkur frá því að það niðurstaða milli okkar formanna stjórnarflokkana að þessu stjórnarsamstarfi sé lokið. I think they were very happy. That was our claim. Yes, because they did not want to resign. It was the pressure from the people. I was just ecstatic about that, of course, because it's quite a big result. But I just saw that as a sort of minimum demand, like a minimum first step, and I was anticipating that this would continue and continue and continue, that we would see much larger revolt, and I was really disappointed to see that that didn't happen. Como consecuencia de la dictadura franquista, el capitalismo refuerza sus estructuras en el Estado español. La población islandesa intenta recorrer el camino contrario a raíz del alzamiento del 2009. Icelanders are expected to vote a resounding no in Saturday's referendum to repay loans worth $5 billion to Britain and the Netherlands. Los gobiernos británico y holandés exigen al Ejecutivo islandés que se haga responsable de las pérdidas generadas por el banco islandés Icesave. We actually managed to be the leading voice in this very difficult matter for Iceland, which was the Icesave issue, which was this dispute between
Britain and Holland and Iceland. That is, Britain and Holland claimed that Icelandic taxpayers should be responsible for the failure of a private bank in England and Holland that was owned by Icelandic bank. It is the fact that the banks were supposed to be private banks who take risks, and they are. And then when everything goes wrong, then it suddenly becomes the responsibility of the people. Como medida de presión, Gran Bretaña bloquea los fondos islandeses en la City aplicando la ley antiterrorista. I myself, I was just appalled by the fact that the British were using anti-terrorist law against Iceland. Tras meses recogiendo firmas, son entregadas al presidente pidiendo un referéndum sobre el pago de la deuda. Everyone was wearing a red flare. Did you see the photos of this? Few thousand red flares in front of the residence of the. I mean, this is like emergency light. En 2 ocasiones se vota el pago de la deuda ocasionada por este banco, y pese a las presiones, en ambas gana el no. We managed to convince the president to veto the bill or put it to a referendum, and in the end we convinced the Icelandic people to say no to this bill that was signed under a great duress and a lot of pressure from foreign powers. I'm so happy to be here and thank you so much for inviting me to speak. A raíz de las protestas surge un nuevo partido, The Movement. Su principal propuesta es la Icelandic Modern Media. La Icelandic Modern Media es una iniciativa legislativa para asegurar la libertad de información y de expresión frente a los abusos de los grandes poderes económicos y políticos. We wanted to pull together all the best laws from around the world in order to create transparency and freedom of information, speech and expression. And if you have strong freedom of information law, if you have strong laws for source protection, whistleblowers and so forth, you can then make sure that you have proper transparency, and transparency is one of the, and the right to information are one of the most important tools to battle the incredible power that the corporations have over the political world. ¿Cuántos años tiene usted? 64 los que cumpla. Usted sabe que en este día se celebra la fiesta del caudillo. Sí, señor. ¿A usted le importaría dirigirle un saludo particular? Hombre, pues se lo voy a decir cantando. Nos parece muy bien. Adelante, pues. Vale, ¿no? Adelante. Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional va muy bien gobernadica y Dios se lo pagará. Naturalmente no hay que olvidar cuál es la historia reciente del Estado español, ¿no? El dictador que muere en la cama dejando pues bien atados algunos aspectos institucionales, conduce a una transición democrática consensuada en la élite, en la que no solamente se respeta al jefe de Estado establecido por el dictador, sino que también se establecen, digamos, algo así como algunas líneas rojas, ¿no? Llamado el pecado original de la transición democrática. Son ciertos aspectos que no se pueden tocar y que básicamente tienen que ver con el régimen del Estado, es decir, con la monarquía y con la unidad de España. Y eso, naturalmente, en este caso, ha impuesto fuertes limitaciones a la libertad de prensa en nuestro país. En ningún país hay tanto control en la comunicación, en la narrativa económica, como en este país. O sea, hay una dictadura
Ya sé que esto parece muy fuerte y no hay una dictadura formal en Honduras, pero en cuanto al control del pensamiento, no hay libertad de expresión. Esto es obvio, eso la gente tiene que entenderlo. Fíjense ustedes, es fácil además, cojan los 5 diarios de mayor difusión en España, cójanlos, y vea usted el editorial que ha escrito que esté en contra de los recortes de gasto público social y que en cambio favorezca el incremento de los impuestos, sobre todo a las rentas superiores. Ni uno. Como consecuencia del alzamiento, se inicia un proceso para renovar la Constitución islandesa. So the crash maybe was more an excuse to revisit these foundations than the Constitution having been a cause to the crash. What we found out during the crash is that a lot of the ways in which that we conducted our daily lives, the way that power was connected between the executive and the legislative and the judiciary and the financial worlds, there were very sort of malleable borders. There were leakages between the branches of the government that we wanted to change. The foundation of our work is the basis of the Citizens' Assemblies. The Citizens' Assembly is random. We have a national registry, so everybody is easily identifiable. And they just did a random sample where they picked people that are of voting age. We wanted, from the beginning, once we started our project, we wanted to make sure that we were as transparent as we could be, that people could come in. Our meetings are open, and every time we finish a text and we present it, it goes online. So what we're trying to do in this document is everywhere that we put power, we put responsibility and accountability. And that's something that was severely lacking, and to me that's something that is really lacking in neoliberalism. Tras producirse el cese del presidente Carlos Arias Navarro, se forma un gobierno presidido por Adolfo Suárez, designado así por el jefe del Estado. Se abre así el periodo constituyente. 7 personas serán los conocidos como padres de la Constitución. La crisis estructural española no la podemos comparar con la crisis financiera provocada por la debacle financiera del 2008, ni siquiera con la crisis de la deuda que ahora tiene la base en Grecia, en lo que sería Grecia, Italia y España. Personalmente creo que España tiene una crisis estructural muy seria que excede el ámbito financiero y que está derivada de la transición española del franquismo. O sea, el primer problema es el económico. En la estructura económica, España nunca logró modernizar la estructura económica y los dirigentes de las empresas y de la banca son los mismos que estuvieron con el régimen franquista. O sea, hay una continuidad directa del régimen franquista en el aparato político. Ese es el que entra en crisis, porque esa clase dirigente fue incapaz de encontrar un modelo económico durante el franquismo y es incapaz, y ahora se ha probado, de elaborar un modelo económico democrático. La prueba más evidente de eso es la crisis de la construcción, la crisis inmobiliaria de la construcción. Esa es una crisis que demuestra palmariamente la incapacidad de la clase dirigente española de administrar el Estado desde un punto de vista democrático. La segunda columna que tiene que ver directamente con esto es la impunidad política. España no puede homogeneizar el discurso con Europa, básicamente porque todo el mundo sabe que los dirigentes económicos españoles vienen del franquismo, y segundo, porque no ha resuelto la crisis del franquismo, lo que hoy se ha dado en llamar memoria histórica, pero que en realidad es la supervivencia de la impunidad del régimen franquista. Eso tiene una base sociológica que permea los modelos políticos y sociales y que nadie quiere hablar, pero que está en el fondo de la cuestión.
Y el tercer aspecto que termina de consolidar la crisis estructural española es que la Constitución no recoge todos los elementos de un Estado democrático que permita hacer frente a este tipo de crisis. Es una Constitución de transición de la dictadura a la democracia, pero donde lo que se permite con esa Constitución es la pervivencia del franquismo. Y la pervivencia del franquismo no solo tiene efectos jurídicos desde el punto de vista de las víctimas de la Segunda República y de los republicanos, sino que tiene efectos sociales y políticos como cualquier otro modelo de impunidad. Y eso se ve en la crisis económica. More than 2 years after the collapse of Iceland's Kaup think tank, UK police have arrested 9 people in a series of raids in London and Reykjavik. The business tycoons Vincent and Robert Cengiz are reported to be among those arrested. El ex primer ministro de Islandia va a ser juzgado. ¿Saben por qué? Por políticas neoliberales que casi llevan a la bancarrota al país. Hablamos de Geir Haarde, que se enfrenta desde ayer a un juicio por presunta actuación negligente durante el colapso bancario que sufrió su país en el año 2008. Una de las reclamaciones durante las protestas era que se juzgase a los responsables del crash. Desde el Parlamento se inicia una comisión de la verdad. Pues esta Comisión de la Verdad, que es un proceso que es bastante conocido en países como Sudáfrica o procesos que salen de experiencias traumáticas, de guerra, de transiciones, etcétera, donde hay que averiguar no jurídicamente lo que pasa, las responsabilidades, sino los hechos, clarificar los hechos y determinar políticamente, o sea, esos hechos y qué responsabilidades luego políticas, jurídicas y económicas puede dar lugar, pero sobre todo clarificar los hechos. Pues esta Comisión de la Verdad trabaja durante 1 año y medio, produce, como he dicho antes, un informe de 6 libros y llega a la conclusión de que junto con este proceso de crecimiento de los bancos que les lleva a la caída, hay un fallo fundamental y grave y una negligencia grave en el Estado, sobre todo el gobierno. Y el ex primer ministro de Islandia, Geir Haarde, no será sancionado por su responsabilidad en el colapso del sector bancario de su país en el año 2008. Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! La justicia española tiene un déficit de legitimidad que viene determinado porque, y para simplificarlo, porque en los tribunales que en este momento serían competentes para los delitos económicos es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es la directa heredera del Tribunal de Orden Público franquista y tiene una componente de ilegitimidad que hace imposible que estos tipos de delitos puedan ser tramitados dentro del marco de la Audiencia Nacional. Si a eso lo vemos en forma ejemplar en la actuación del juez Baltasar Garzón, archivando la única querella que se ha presentado en la Audiencia Nacional contra el Banco de Santander. Y directamente fue archivada, además de una forma manifiestamente irregular. Si a eso le sumamos que la Fiscalía General de Estado en este momento está reflejada por una persona de orígenes familiares del franquismo y que ha protegido deliberadamente a los culpables de los crímenes franquistas, pues es lógico que con esa ilegitimidad de fondo sea imposible proceder contra responsables penales de presuntos delitos económicos que son parte de esa propia clase dirigente.
sem flott, sem hrein og hlý. Og hágæða stöf sem vit í. Ekki meira blöð, borgin mín, hún þarf að vera töf. El 29 de mayo de 2010 gana las elecciones a la alcaldía de Reykjavik el Best Party. Su campaña fue una sátira a los partidos políticos tradicionales. En su mayoría son gente procedente del mundo de la cultura. John Nahr, el alcalde, es humorista. Se definen como anarcosurrealistas. Preferiría el dólar, porque el dólar es mucho más cool que el euro. El euro es un soso. Sus dibujos son aburridos. Pero el dólar es cool, así que prefiero el dólar. The language of politicians, the language of the news, etc., moves further away from concrete reality and what people face from day to day. His project seems to be to bring language back, to relink, re-establish a relation between the words we utter, the word vocabulary as it is used, from also within politics, and some sort of actual concrete reality. And he has at least two methods of doing this, one of which is irony and sarcasm, simply these tools, and then, simply speaking, on the other hand, a very simple, concrete language, trying to do so truthfully. When he doesn't know the answer to a question, he says, I don't know. Then it's at least, it seems to be a wholesome therapy in a way. A little bit of therapy to make language meaningful again. Fíkniefnalaust Alþingi 2020. Sjálfbært gegnsæi. Út með b***abenn og inn með einarbenn. Kolla hud á Seltjarnarnes. Fella niður allar skuldir. Og ókeypis í Hljómskálagarðinn. Og fækka öllum jólasveinum í einn. Og við sættum okkur ekki við lélegt vegna þess að við viljum fá best. Creo que de pronto incluso los defensores del capitalismo por fin empiezan a nombrar la realidad por su nombre, y lo llaman capitalismo. Neoliberalismo en realidad en primer lugar servía para enmascarar que el proceso que estamos subiendo es un proceso muy antiguo y no muy nuevo. We wanted the capitalism to suffer a fatal blow, and in my naivety sort of believed that the crisis, was a symbol of the capitalism getting weaker, whereas today I actually believe that it was getting stronger. Los límites de los recursos, hoy lo sabemos, están cada vez más a la vista. La lógica del capitalismo es la de la reproducción ampliada. Ha conseguido incluso generar subjetivamente la ilusión de que un crecimiento infinito es posible. Para los países del norte, el crecimiento, que no el desarrollo puede ser humano, puede ser cultural, puede ser lo que sea, pero el crecimiento material ha finalizado. No podemos continuar. Y todo el crecimiento material que tenemos adelante irá en detrimento o bien de los países del tercer mundo o bien de las futuras generaciones. El capitalismo y algunas economistas feministas
que lo representan como si fuera una especie de iceberg, el sistema económico, ¿no? En la parte visible que emerge por fuera de la superficie tenemos el mundo del empleo remunerado, el mundo de los negocios, el mundo de los intercambios económicos, el mundo de la producción industrial, y por debajo y oculto tenemos todo eso que lo sostiene sin que se vea, y suelen ser pues los sistemas naturales y las materias primas, y suele ser una cantidad ingente de trabajos que son necesarios para que el sistema funcione, y esos trabajos mayoritariamente son desarrollados por mujeres en el marco de nuestra situación. You know, there were very few women in the banking sector when the collapse happened. But let's not forget that there were women behind the guys. Las mujeres, con una lucha muy dura, la lucha feminista, han conquistado espacios de poder en el trabajo remunerado, han salido a lo público y se han convertido en sujetos políticos en donde podían serlo, que era en el mundo de lo público, pero sin embargo los hombres en paralelo no han dado el paso contrario para asumir corresponsablemente estas tareas de cuidado que, insisto, no se pueden dejar de hacer. Que una sociedad no se mantiene ni una semana si nadie se ocupa de niños y niñas, si nadie se ocupa de las personas mayores, si nadie se ocupa de las personas enfermas o que tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, ¿no? ¿Y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible. I will act in the same form. My conviction, my conscience, my mind is clear. We take the right decision. En Afganistán no hay nada de petróleo ni de gas. Lo que había era un régimen talibán que había contribuido al terrorismo internacional con las Torres Gemelas del 11. ¡No, señor! Tengo permiso para estar aquí. Tengo permiso para estar aquí. A todos muchas gracias, a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Policía y de la comunidad de cooperación y científica. Sepan que tienen ustedes el total reconocimiento del Gobierno de la Nación. Global liberal democratic capitalist military system that somehow keeps functioning in a way beneficial to rather few people and without any ideological defenses anymore. That may be the biggest change with the crash, with the collapse, and through these events in Iceland, that there is now no justification for the system that remains in charge, basically. This is what I believe. You have a choice. You do have a choice as a person, as a human. You can accept being a slave, or you can fight it. You always have a decision. Carga policial, besos sin amor, como tantas noches. Las noticias de hoy como las de ayer, repartieron hostias, luego medicinas. Si te ven correr pueden disparar. ¿Qué haces por aquí, chico? ¿A dónde vas? Huele a gasolina. Ahora que ni